Ya chicos, entonces en esta clase vamos a ver las propiedades de un triángulo y las propiedades vamos a considerar de acuerdo a los ángulos, ¿ya? Son bastante importantes estas propiedades, chicos, porque de esto depende la geometría que ustedes van a ver inclusive en años superiores, ¿ya? Entonces, dentro de las propiedades he dibujado un triángulo muy grande, ¿ya? Con el graduador he medido los grados, ¿sí? Están perfectamente medidos. Y estas propiedades funcionan no solo para este triángulo, funcionan para cualquier triángulo, chicos, ¿ya? Entonces, miren, dentro de las propiedades, de acuerdo a sus ángulos, yo voy a explicarles 5 propiedades, ¿ya? Entonces, para explicarles las 5 propiedades, tenemos lo siguiente. La primera propiedad, la suma de los ángulos internos, ¿ya? La suma de los ángulos internos, o sea, ¿cuáles son los ángulos internos? Los que están al interior del triángulo, ¿no es cierto? Sería este y este, ¿no es cierto? La suma de los ángulos internos siempre me va a dar 180 grados, chicos, ¿ok? Y eso lo vamos a comprobar, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos 73 más 58 más 49, si quieren ustedes comprueben con sus calculadoras, es igual a 180. Yo ya lo comprobé anteriormente, ¿ya? Ahora, también siempre la suma de sus ángulos externos, ¿ya? Ángulos externos que serían este y este, ¿no es cierto? La suma de sus ángulos externos, aquí en cambio siempre me va a dar igual a 360 grados, no se olviden, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo sumo 122 más 107 más 40, perdón, más aquí 131, es igual a 360 grados. Y si quieren, comprueben en sus calculadoras y les va a dar igual a esto, ¿ya? Ahora dice, en cambio, la propiedad de los ángulos exteriores, ¿eso qué quiere decir? Con respecto a esos ángulos, ¿no es cierto? Entonces, la medida de un ángulo exterior de un triángulo, la medida de un ángulo exterior de un triángulo, es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, este es un ángulo exterior. La medida de este ángulo es igual a la suma de la medida de los ángulos exteriores no adyacentes. Este es el adyacente. ¿Cuál es el no adyacente? Este y este. Vamos a ver. Me quiere decir que este ángulo, o sea, 107 grados, ¿ya? 107 grados es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Este no vale porque este es el adyacente, está junto. El no adyacente 58 más 49 es igual a 58 más 49. Y vamos a ver, vamos a sumar, pero vamos a comprobar, ¿ya? 107 es igual. 8 y 9, 9 y 8, 17. 5 y 4, 9. Más 1 que llevamos, 10. 107. ¿Sí ven? Se comprueba esa propiedad. Ahora, en cuanto a la propiedad del triángulo isósceles, recuerden que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Este es un triángulo isósceles. En cuanto a la propiedad del triángulo isósceles, ¿eso qué quiere decir? Que si dos lados de un triángulo son congruentes, o sea, es un triángulo congruentes quiere decir que tienen dos lados iguales, ¿no es cierto? Entonces, los ángulos opuestos a esos lados, por ejemplo, a este lado, ¿cuál es el ángulo opuesto? Este, ¿no es cierto? Y a este ángulo, a este lado, ¿cuál es el ángulo opuesto? Este está opuesto, no está al otro lado. Entonces dice que los ángulos opuestos son iguales. Y yo ya he medido con mi graduador. Este ángulo mide 65, si ven es opuesto a este. Y este de acá que es opuesto a este también mide 65. Pero eso es en los triángulos isósceles, ¿no? 65 es igual a 65. Y esa propiedad es válida para cualquier triángulo isósceles. Y como última propiedad tenemos que la suma de un ángulo interno más un ángulo externo, siempre esto me va a dar igual a 180 grados. ¿Ya? La suma de un ángulo interno más un ángulo externo me va a dar 180 grados. Por ejemplo, yo puedo coger cualquiera. Si quieren, cogemos este, por ejemplo. 122 grados más 58, ya, 8 y 2, 10, con 1. 5 y 2, 7 y 1, 8. Y 1, ¿sí ven?
la suma de un ángulo interno más externo va a ser 180. O sea que si sumamos este más este, 180. Este más este, 180. Ya chicos, estas son las propiedades, ¿sí? De un triángulo. Acuérdense, la suma de los ángulos internos, 180. Suma de los ángulos externos, 360. ¿Ya? Entonces, un ángulo exterior es igual a la suma de, o cualquiera, este por ejemplo. Y un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Por ejemplo, de este, ¿cuál será? Estos, ¿no es cierto? De este, de estos dos. Y de este, estos dos, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al triángulo isósceles, ¿no? El ángulo opuesto al lado tienen la misma graduación, podríamos decir. Este es el opuesto 65 y este es el opuesto 65, la misma graduación. Ahora, en cuanto al ángulo interno más externo, da 180. O sea que este más este, 180, este más este, 180 y este más este, 180. ¿Sí? Estas propiedades, chicos, ustedes tienen que aprenderse. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un poco de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes, para aplicar esas propiedades, ¿ya? Esto vamos a hacer a continuación. Ahora, vamos a realizar los ejercicios que ustedes ven aquí en la pizarra, ¿ya? Entonces dice, hallar el valor de x de cada uno de los siguientes triángulos. Vamos a hallar el valor de x de cada uno de estos, aplicando las propiedades que vimos anteriormente. Por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros vemos la x, me toca hallar el valor de este ángulo. Facilito. ¿Qué aplicamos? La propiedad en que la suma de los ángulos internos que me daba igual a 180 grados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 37 más 95 más x, ¿a qué me va a dar igual a 180? ¿Sí o no? Esto más esto, 180. ¿En dónde? Esto que está sumando pasa restando, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo x igual, vamos a poner más acá para que me avance, x igual, ¿no es cierto? Si yo sumo 97 más 37 más 95 me va a dar igual, estos dos me va a dar igual a 132. Aquí está sumando como paso, restando. Entonces aquí 180 menos 132 y x es igual, aquí x me va a dar igual a 48. ¿Sí ven? Así de fácil. ¿No es cierto? Sumé los tres, aquí tengo x y aquí despejé la x. ¿Ya? Eso ya saben ustedes, eso es una ecuación. Ahora vamos a ver en el otro caso, chicos. Vamos a ver en este caso, en el B. ¿No es cierto? Aquí me está pidiendo este ángulo interno. Aquí ya no tengo este ángulo y este ángulo, pero puedo obtener esos ángulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sabiendo que, ¿se acuerdan que la suma de este ángulo externo más del interno, ¿cuánto me daba? 180, ¿no es cierto? Entonces voy a hallar este ángulo y voy a hallar este ángulo primerito, ¿no es cierto? Voy a hallar este ángulo de aquí, ¿ya? Y luego el de acá y luego completo, ¿no es cierto? Y ya tengo los interiores y puedo hacerlo de acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? La suma de los dos me va a dar 180. ¿Eso qué quiere decir? Que 140, vamos a ponerle otro, aquí vamos a ponerle A, por ejemplo. 140 más A es igual a 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A es igual a 180 menos 140. ¿Y cuánto es esto? A igual a 40. Ya tengo A, que es igual a 40. Lo mismo vamos a hacer, aquí vamos a ponerle B en cambio, ¿ya? Entonces aquí, 152 más B es igual a 180, donde B es igual a, aquí, perdón, voy a poner acá, donde B es igual a 180 menos 152, ¿no es cierto? Entonces 180 menos 152 es igual a 28, donde B es igual a 28. Ya, tenemos aquí que es 28. Y ya, facilito, ya podemos saber x. ¿Por qué? Porque 40 más 28 más x, ¿cuánto me tiene que dar? 180, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hago? Entonces, sumo, ¿no es cierto? Así mismo. 40 más 28 y más x, ¿no es cierto? Esto es igual a 180. 40 y 28 son 68. Aquí están sumando como paso, restando. Entonces, x es igual a 180 menos, ¿no es cierto? 68. ¿No es cierto? 180 menos 68. ¿Ya?
Entonces, S es igual a X es igual a 112. Y ya hallé mi valor de X. Entonces, X, ¿a cuánto ha sido? X igual a 112. ¿Ya? Este valor de X, 112. Acá, ¿ya? Listo, vamos a hacer el otro. El otro, en cambio, me está pidiendo este valor de X. ¿Ya? Aquí lo tengo facilito, ya tengo un ángulo interno, solo me hace falta el otro, así mismo. ¿Se acuerdan que la suma de esto y esto, cuánto era? 180, ¿no es cierto? Entonces eso voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerle como el ángulo A también, ¿ya? Para no equivocarnos, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué hago? Que 180, ¿no es cierto? O 98 más A es igual a 180. ¿Eso qué quiere decir? Que es que A sería igual a 180, esto está sumando, pasa restando, menos 98, ¿ya? Entonces voy a hacer esta resta, A igual, ¿ya? 8 de 10, 2, con 1, 9 de 9, 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bajo el 1, o sea que 180 menos 98, ¿ya? 180 menos 90, a ver, creo que no hice bien. Voy a hacer aquí. 180 menos 98. ¿No es cierto? 8 de 10, 2. Llevo 1. 10 de 18, 8. ¿No es cierto? Con 1. 1 de 1, 0. Es 82. ¿Ya? Aquí es 82. ¿Sí? Entonces A ya tengo igual, es 82. Ahora sí facilito, porque la suma de estos tres me da 180, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Que X más 82 más 55, X más 82 más 55, me va a dar igual a 180, ¿no es cierto? Entonces, X más 2 y 5, 7, 8 y 5, 13. 137, X, perdón, más 137 igual a 180, donde X es igual a 180 menos 37, ¿ya? Entonces, aquí X me va a dar igual a 43, ¿ya? Y ya tengo el valor de X, ¿sí ven? X me ha dado igual a 43, ¿ya? Y voy a hacer este último de acá, chicos. Este último de acá, que es igual, me pide hallar este ángulo, ¿no es cierto? Este está un poquito así. Primero, sabemos que la suma es, tengo que hallar primero este ángulo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque la suma de estos dos me va a dar 180. ¿Y cómo hallo este ángulo? Primero voy a hallar este ángulo de acá, ¿ya? Este ángulo de acá voy a hallar, ¿no es cierto? La suma de los dos, acuérdense cuánto es, 180, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hago yo? A ver, perdón. ¿Aquí qué hago? Aquí voy a poner A. A más 105, esto es igual a 180. Aquí, despejo la, esto está sumando, pasa restando. A es igual a 180 menos 105, ¿no es cierto? Entonces, donde A sería igual a 75, ¿no? Entonces, tengo aquí 75. ¿Ya? Entonces, ahora ya puedo hallar el ángulo de acá. Vamos a decirle que es un ángulo B. ¿Por qué? La suma de los tres me va a dar 180, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Que la suma de 60 más 75 más B, que no sé el valor, me va a dar 180, ¿no es cierto? Entonces 60 más 75, 6 y 7, 13, 135 más B es igual a 180, ¿no es cierto? Entonces B, aquí tengo 180 menos 135. Vamos a hacer aquí 180 menos 135. 5 de 10, 5, con 1, 4 de 8, 4 y de 1 de 1, 0. Me da 45, ¿ya? B es igual, esto es 135, está sumando, pasa restando, acuérdense. B me da igual a 45, ¿ya? Ya tengo B, 45. Ahora sí, ya puedo tener X, porque ¿se acuerdan que la suma de los dos cuánto es? 180, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a sacar el valor de X, ¿ya? Entonces aquí sería que X más 45, que tengo el valor de B. X más 45 es igual a 180, en donde X será igual a 180 menos 45, ¿ya?
Ya que vamos a hacer 180 menos 45. 5 de 10, 5. 5 de 8, 3. ¿Ya? Perdón, 5 de 10, 5 aquí es. 1 de 1, 0. ¿Ya? 35. Entonces x me va a dar igual a 35. Y ya tengo el valor de x en este caso. Un poquito más largo que los demás, pero no difícil, ¿no es cierto? Aquí es 35, el valor de x. ¿Ya, chicos? Entonces ahora rapidísimo les voy a mandar el deber. El deber va a ser de la página 201. Voy a borrar esto para ponerles aquí la tarea. ¿Ya? Esta es la tarea 10, sería tarea 10, página 201. ¿Ya? Y van a ser de la 2, van a ser la A, B, C, A, B, C, la D y la F. Ya, esto sería el deber. Ya, chicos, espero que hayan entendido esta clase y si no pueden repetir el video y si no en las clases de Zoom también. Ya, chao chicos, un buen día.